Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 31. Operación Wucheng. Tranquilo, Le dijo Chixiang a Wang mientras se sentaba a su lado ante la mesa de reuniones. ya no soy radiactivo. Llevan 2 días lavándome a conciencia por dentro y por fuera como si fuera un calcetín. A esta reunión no pensaba en invitarlo, pero insistí. Ya verá la que montamos. Mientras decía aquello, había cogido un puro apagado a medio fumar de un cenicero. Lo había encendido y había dado una profunda calada. A continuación, asintiendo con gesto de gran satisfacción, echó el humo sobre la cara de quienes se sentaban enfrente, al otro lado de la mesa, entre los cuales estaba el propietario original del puro, el coronel Stanton, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El militar le clavó una mirada de desprecio. Aquella nueva reunión contaba con la presencia de muchos más militares extranjeros que la anterior. Todos vestían de uniforme. Por primera vez en la historia, las fuerzas armadas de todas las naciones del mundo se enfrentaban a un mismo enemigo. Camaradas, Comenzó el general Chang. todos ustedes acuden a este encuentro con idéntico conocimiento de la situación, o, como diría mi estimado Dachi, paridad de información. La guerra entre los invasores alienígenas y los humanos ha dado comienzo. Serán nuestros descendientes quienes, dentro de 4 siglos y medio, se enfrenten a los trisolarianos. Por ahora, nuestros enemigos todavía son humanos. Sin embargo, en esencia, estos traidores de la raza humana pueden considerarse como ajenos a nuestra civilización. Es la primera vez que nos enfrentamos a una amenaza de este tipo. Nuestro próximo objetivo es claro. Debemos hacernos con los mensajes trisolarianos interceptados que viajan a bordo del juicio final. Es muy posible que dichos mensajes tengan una importancia clave para nuestra supervivencia. Hasta el momento no hemos hecho nada para llamar la atención del barco, que sigue surcando el Atlántico con toda libertad. Nos consta que ha solicitado autorización para cruzar el Canal de Panamá dentro de 4 días. Se trata de una gran oportunidad que, en función de cómo evolucione la situación, podría no repetirse. En estos momentos, todos los centros de comandancia de batalla del planeta se encuentran diseñando planes de actuación, que luego remitirán a nuestro cuartel general. Ellos elegirán el plan que se implementará al cabo de 10 horas. El propósito de esta reunión es, por lo tanto, escoger entre 1 y 3 de nuestras mejores propuestas para remitirlas. El tiempo es oro, camaradas. Trabajemos con la máxima eficiencia. Tengan en cuenta que el fin último de cualquier plan debe ser la segura obtención de todos los mensajes trisolarianos que viajan a bordo del juicio final. Al haber sido reformado por dentro y por fuera, es muy posible que el petrolero encierre una estructura compleja y laberíntica. Tenemos constancia de que incluso el personal de a bordo se ve obligado a consultar planos cuando debe acceder a zonas que no les son familiares. Por supuesto, nosotros desconocemos aún más la planta del barco, y no podemos estar seguros de dónde se ubica su hipotético centro informático. Tampoco sabemos si los mensajes trisolarianos se hallan archivados en un servidor o en otro tipo de soporte, ni si disponen de copias de seguridad. De modo que nuestro objetivo debe ser la captura y el control del juicio final. La parte más difícil es impedir que el enemigo destruya los mensajes durante nuestro ataque. Hacerlo le resultaría extremadamente sencillo, pues en un momento de urgencia no procedería a un borrado convencional que luego podríamos revertir. En el caso de que decidieran disparar al servidor o al soporte de almacenamiento, todo estaría perdido en cuestión de segundos. Esto significa que deberíamos ser capaces de neutralizar a todos los enemigos que se encuentren a cierto perímetro de los mensajes, segundos antes de que adviertan que están siendo atacados.
El hecho de desconocer la ubicación exacta de los mensajes y la existencia o el número de copias de seguridad nos obliga a neutralizar a la totalidad de los enemigos a bordo del juicio final, en un margen de tiempo muy breve. Asimismo, tengan en cuenta que nuestro ataque no puede dañar las instalaciones, en especial cualquier tipo de equipamiento informático. Se trata, en consecuencia, de una misión extremadamente complicada. Algunos dicen que imposible. Desde nuestro punto de vista, intervino un oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Nuestra única posibilidad de éxito es introducir espías a bordo que averigüen dónde se esconden los mensajes. Así, momentos antes de nuestra operación, podrán tomar el control de la zona o poner los mensajes a buen recaudo. La vigilancia y el reconocimiento del juicio final siempre han corrido a cargo de la OTAN y la CIA. Dijo alguien. ¿Disponemos de tales espías? No, contestó el enviado de la OTAN. Pues a partir de ahí ya todos son gilipolleces, exclamó Dachi, granjeándose en el acto no pocas miradas de hastío. El coronel Stanton tomó la palabra. Dado que el objetivo es eliminar a todo el personal dentro de un recinto cerrado sin dañar las instalaciones, dijo, lo primero en lo que hemos pensado es en un arma de esfera luminosa. no funcionaría, Objetó Dingy, negando con la cabeza. La existencia de tal arma ya es de dominio público. Desconocemos si las paredes del interior del barco han sido magnetizadas para protegerlo de un ataque de esa naturaleza. Y aunque no fuera ese el caso, se acabaría con la vida de todos los tripulantes, pero no de forma simultánea. Además, después de entrar en el barco, la esfera luminosa permanecería flotando unos instantes que podrían alargarse desde unos segundos hasta un minuto o incluso más. Tiempo suficiente para que el enemigo se diera cuenta de que está siendo atacado y decidiera destruir los mensajes. ¿Y una bomba de neutrones?, sugirió el coronel Stanton. Coronel, debería usted saber que eso tampoco funcionaría. Intervino un militar ruso. La radiación de una bomba de neutrones no mata de forma inmediata. Tras ser atacados, aún les sobraría tiempo para celebrar una reunión como esta. Otra posibilidad sería la de emplear gas nervioso, dijo un militar de la OTAN. pero es cierto que tardaría en extenderse por todo el barco, así que no cumple con los requisitos del general Chang. Eso nos deja dos opciones, o bien una bomba de concusión, o bien emplear ondas infrasónicas, concluyó Stanton. El resto de asistentes aguardaron a que añadiera algo, pero no fue así. Nosotros en la policía hemos usado bombas de concusión alguna que otra vez, dijo al fin Dachi. Sin embargo, que yo sepa, son como juguetes, capaces de dejar inconscientes a todas las personas dentro de un espacio delimitado, no mayor de 1 o 2 habitaciones. ¿Disponen ustedes de bombas de concusión capaces de dejar fuera de combate a la tripulación entera de un buque petrolero? No, repuso el coronel Stanton, negando con la cabeza. Y aunque la tuviéramos, una explosión de ese tipo dañaría las instalaciones. ¿Y armas de ondas infrasónicas? Todavía están en fase experimental y no pueden usarse en combate. Además, al ser un barco tan grande, se requeriría una potencia mucho mayor de la que poseen los prototipos actuales. Lo máximo que podríamos conseguir es que la tripulación sintiera mareos y náuseas. Lo que yo decía, exclamó Dachi, apagando la colilla del puro, reducida al tamaño de una almendra. ¿Quieren hacer el favor de concentrarse y dejar de proponer gilipolleces? Lo ha dicho el general, el tiempo es oro. Remató. Luego dirigió una mirada guasona a la tarea de intérprete, claramente molesta por su lenguaje, y añadió: No es fácil traducir mis palabras, ¿verdad, camarada? Hazles un resumen. Stanton pareció entenderle sin necesidad de traducción. ¿Quién se ha creído este poli para hablarnos de esa manera?,
exclamó indignado, señalando a Dachi con el nuevo habano que acababa de sacar. ¿Y usted? ¿Quién se ha creído usted que es? Replicó Dachi. El coronel Stanton es un experto en operaciones especiales. Apuntó, solícito, un oficial de la OTAN. Ha formado parte de cada operación militar de envergadura desde la guerra de Vietnam. ¿Ah, sí? Pues ahora le diré quién soy yo. Hace más de 30 años, mi escuadrón de reconocimiento logró infiltrarse en territorio vietnamita y se hizo con el control de una planta hidroeléctrica de importancia estratégica clave. Impedimos que demoliera la presa con explosivos, lo cual habría inundado la ruta. ¿De quién? De su ejército. Ese soy yo, el que pudo con un enemigo que luego pudo con usted. Ya es suficiente, Dachi. Lo interrumpió el general, golpeando la mesa con fuerza. No hace falta sacar a colación asuntos irrelevantes. Si tienes un plan, di cuál es. No deberíamos perder el tiempo escuchando a este poli, añadió con desprecio el coronel Stanton, mientras se encendía el puro. Sin esperar la traducción, Dachi se puso de pie furioso. Poli, ya es la segunda vez que lo oigo llamarme así. ¿Acaso tiene algo en contra de la policía? Si hablamos de volar el barco y matar a todo el mundo, entonces sí, ustedes los militares son expertos en eso. Pero aquí se trata de recuperar algo valioso. Me da igual las condecoraciones que lleve colgadas. De eso sabe usted menos que un vulgar ladrón. Ante una situación como esta tenemos que ser creativos, pensar algo diferente. ¡Diferente! En eso, los ladrones y rateros del mundo les han ganado la partida desde hace mucho. ¿Sabe lo buenos que llegan a ser? Una vez me encargué del robo de un vagón de tren entero. Se lo llevaron mientras el tren estaba en marcha. ¡En marcha! Conectaron el vagón entero al siguiente de manera tan sigilosa y limpia que nadie se enteró de nada hasta que el tren llegó a destino. Y todo con la única ayuda de un cable y unos ganchos. Esos sí que son expertos en operaciones especiales. Y yo, el gato que lleva persiguiendo a sus ratones casi 2 décadas, lo he aprendido todo de ellos. Entonces dinos de una vez cuál es tu plan. Lo conminó el general Chang. ¡O cállate! ¿Sí? Puedo. Delante de tanta gente importante no me atrevía. Tenía miedo de que usted, general, volviera a decirme que estaba siendo impertinente. Llevas siéndolo un buen rato. De modo que déjate de memeces y cuéntanos ese plan tuyo tan diferente. Dachi cogió un rotulador y trazó sobre la mesa 2 líneas curvas paralelas. Este es el canal, Explicó, y luego colocó el cenicero entre las 2 líneas. este es el juicio final. Alargó el brazo y le quitó el puro de la boca al coronel Stanton. Estoy hasta las narices de este imbécil. Bramó el coronel. ¡Fuera de aquí, Dachi! Gritó el general Chang. Espere que acabe, es solo un minuto. Dijo con toda tranquilidad Dachi, mientras tendía la mano hacia el coronel. ¿Qué quiere?, preguntó Stanton. Necesito otro puro. Le imploró Dachi, con una sonrisa inocente. Tras dudar unos instantes, el coronel sacó un nuevo puro de una caja de madera exquisitamente decorada. Dachi presionó la parte encendida del primer habano contra la mesa, de modo que quedó erecto en una de las orillas del canal que había dibujado. Luego hizo lo propio con el segundo, de forma que quedó apuntando frente a aquel, en la orilla contraria. Se trata de erigir 2 pilares, uno en cada orilla del canal, entre los cuales tensaremos una multitud de filamentos extremadamente finos, pero ultra resistentes, separados entre sí por menos de medio metro. El material ideal es un nuevo tipo de nanomaterial, desarrollado por el profesor Wang, conocido como daga voladora. Un nombre sumamente apropiado para este uso. Guardó silencio, se puso en pie, alzó las palmas de las manos y añadió: Eso es todo. y abandonó la sala. Se hizo el silencio. Todos los presentes permanecían tan inmóviles como estatuas. Incluso el rumor de los ordenadores pareció disminuir. Al cabo de unos minutos,
Alguien se atrevió a preguntar. Profesor Wang, ¿su nanomaterial puede tomar la forma de filamentos? Wang asintió. Debido a la técnica de construcción molecular empleada, dijo, por el momento es la única forma en que somos capaces de producirlo. El comisario Chi me ha estado consultando al respecto antes de esta reunión. ¿Y posee cantidad suficiente? ¿Qué anchura tiene el canal de Panamá? ¿Y cuál es la altura del barco? El tramo más estrecho del canal mide unos 140 metros de ancho. El juicio final mide 31 metros de alto, más un calado de unos 8 metros. Wang se quedó mirando aquellos dos puros en vertical. Debería bastar, dijo al fin. Se hizo de nuevo el silencio. Parecía como si ninguno de los presentes consiguiera salir aún de su asombro. ¿Y si terminamos rebanando el disco duro o cualquiera que sea el soporte de almacenamiento de los mensajes? No parece muy probable. Aunque ese fuera el caso, intervino un informático. Al tratarse de unos hilos tan finos, la superficie de corte sería muy regular. Independientemente del tipo de formato, la inmensa mayoría de los datos podría recomponerse. ¿Alguien tiene una idea mejor? Preguntó el general Chang, mirando alrededor. Al ver que nadie decía nada, añadió. Está bien. En ese caso, centrémonos en ella. Discutamos los detalles de su implementación. Voy a llamar al comisario Chi, dijo entonces el coronel Stanton, rompiendo el silencio que había guardado hasta ese momento. El general Chang le indicó con un gesto que permaneciera sentado. ¡Dachi! Gritó. Chixiang entró en la sala con una sonrisa de oreja a oreja, dedicando miradas triunfantes a todo el mundo. Llegó a donde seguían los dos puros, se llevó a la boca el que había estado encendiendo, y luego guardó el otro en el bolsillo. ¿Serán capaces los pilares de resistir la fuerza ejercida contra los filamentos por el juicio final? Preguntó alguien. ¿O se rebanarán antes ellos? Eso es fácil de evitar, respondió Wang. Disponemos de pequeñas cantidades de nanomaterial en forma de plancha, que podemos emplear para proteger las partes de los pilares donde se fijen los filamentos. A partir de ese momento, tomaron la palabra los oficiales de marina y los expertos en navegación. El tonelaje del juicio final está muy cerca del máximo que el canal permite. Debido a su gran calado, deberíamos considerar la posibilidad de instalar filamentos bajo la línea de flotación. Es una labor muy difícil. Dado el tiempo de que disponemos, es mejor no molestarse tanto. La parte sumergida del barco es donde se encuentran los motores, el combustible y el lastre. Es una zona con mucho ruido, vibraciones e interferencias. No creo que hayan instalado allí los ordenadores. Dediquemos el poco material que tenemos para tejer una maraña más cerrada por encima de la línea de flotación. Deberíamos actuar cuando el barco se halle en una de las cámaras de alguna de las esclusas de 33 metros con 53 metros de ancho. El juicio final se diseñó justamente con la manga máxima que le permitiera atravesarlas, de modo que solo podríamos emplear nanofilamentos de 34 metros de longitud. No, la situación en las esclusas es demasiado impredecible. Además, por seguridad, dentro de las cámaras de las esclusas, los barcos son remolcados por unas locomotoras eléctricas, llamadas mulas, que se mueven con demasiada lentitud. Encima, será uno de los momentos en los que la tripulación esté más alerta, y aumentan las probabilidades de que nuestro ataque sea descubierto. ¿Y el puente de las Américas, justo fuera de las esclusas de Miraflores? Los contrafuertes de sus extremos pueden ser los pilares. La distancia que los separa es demasiado grande. No tenemos suficiente material. Pues entonces no se hable más.
Debemos llevar a cabo la operación en Corte Culebra, con una anchura de 150 metros, añadiendo margen para los pilares, pongamos 170 metros. En tal caso, la distancia vertical entre filamentos sería de 50 metros, señaló Wang. No dispongo de más material. Eso significa Intervino Dachi, exhalando humo a la vez que hablaba. que tenemos que asegurarnos de que el barco pase de día, ¿Por qué? porque de noche la tripulación estará durmiendo, es decir, tumbada, y 50 centímetros entre filamentos es demasiado espacio. En cambio de día, estén de pie o sentados cagando, esa distancia ya valdrá. Se oyeron varias risas contenidas. Al parecer, el olor a sangre fresca conseguía aliviar el estrés que todos habían acumulado. Es usted el mismísimo diablo. Le dijo Dachi, una representante de las Naciones Unidas. ¿Van a morir inocentes?, preguntó Wang con voz temblorosa. Cuando el barco atraviese una esclusa, subirán a bordo más de una docena de operadores, contestó un oficial de la Marina. Pero en cuanto la abandone, desembarcarán. Eso sí, el piloto del Canal de Panamá permanecerá en el barco los 82 kilómetros del recorrido, de modo que deberá ser sacrificado. Y parte de la tripulación del juicio final trabaja allí sin tener la menor idea de cuál es el propósito real del barco, señaló un oficial de la CIA. No debe usted preocuparse de esas cosas, profesor. Intervino el general Chang. Al fin y al cabo, los mensajes que queremos obtener son clave para la supervivencia de la civilización humana, y quien asuma la decisión final de proceder con el plan será otro. Al término de la reunión, el coronel Stanton deslizó aquella hermosa caja de madera sobre la mesa hasta ponerla enfrente de Chixiang. Comisario, lo mejor que se fuma en La Habana. Para usted. Corte Culebra, Canal de Panamá. 4 días después. Wang no tenía la sensación de hallarse en el extranjero. Sabía que al oeste, no muy lejos de allí, se encontraba el hermoso lago Gatún. También que al este tenía el magnífico puente de las Américas y la ciudad de Panamá. Sin embargo, no había visitado ninguno de esos lugares. Había llegado 2 días antes en un vuelo directo desde China hasta el aeropuerto de Tocumen, cercano a la ciudad de Panamá, desde donde un helicóptero lo había trasladado hasta el lugar en que se encontraba. El paisaje que se extendía ante sus ojos no podía ser más común. La espesura tropical de ambas orillas del canal había mermado a causa de las obras de ensanchamiento que se estaban realizando, y abundaban parcelas de desnuda tierra amarilla. A Wang el color le pareció familiar. El canal no resultaba una visión demasiado espectacular, quizá por hallarse en un tramo muy estrecho, pero todo cambiaba cuando uno pensaba que, un siglo antes, 100.000 personas habían abierto aquella vía a golpe de pala. Wang y el coronel Stanton estaban recostados sobre tumbosas, ataviados con amplias camisas floreadas y sombreros de paja ladeados. Parecían un par de turistas. A sus pies, en cada orilla del canal, había un pilar de acero de 24 metros descansando en paralelo a la orilla. Los unían 50 filamentos ultra resistentes de 160 metros de anchura, pero el pilar de la orilla este conectaba con ellos mediante un cable de acero al uso. Esos metros daban la longitud necesaria para que los filamentos pudieran descansar en el fondo del canal con ayuda de pesos, permitiendo así el tráfico de barcos. Por fortuna, no había tanto tráfico como Wang había imaginado. Cada día pasaban unas 40 naves de promedio. El nombre en código de la operación era Gucheng, una referencia a la similitud de aquella estructura con la de la antigua cítara china. Los filamentos, a su vez, eran sus cuerdas.
Una hora antes, el juicio final había entrado en Corte Culebra desde el lago Gatún. Stanton le preguntó a Wang si había estado en Panamá con anterioridad. Wang respondió que no. Yo estuve aquí en 1990, Dijo el coronel. ¿Con ocasión de aquella guerra? sí, pero fue una de esas guerras que a uno no le dejan huella. Lo único que recuerdo es el Nowhere to Run de Martha and the Vandellas, que pusimos a todo volumen cuando cercamos a Noriega en la Embajada del Vaticano. Idea mía, por cierto. A sus pies, en el canal, pasaba un crucero francés. Varios pasajeros con prendas coloridas paseaban por la cubierta, forrada de verde. El walkie-talkie de Stanton sonó entre crujidos. Segundo puesto vigía, informando. Ya no quedan barcos delante del objetivo. Elevar las cuerdas. Ordenó el general. En cada una de las orillas aparecieron varios hombres con cascos. Parecían operarios de mantenimiento. Wang quiso ponerse de pie, pero el coronel se lo impidió, cogiéndolo del brazo. No se preocupe, profesor. Saben lo que hacen. Wang vio que en la orilla este comenzaban a retirar rápidamente los cables de acero acoplados a los nanofilamentos. Al alcanzar estos la orilla, los acoplaron firmemente al pilar que descansaba allí. Al cabo de un instante, los pilares de ambas orillas comenzaron a erigirse gracias al mecanismo de bisagra sobre el que habían sido construidos. Estaban decorados con motivos náuticos y marcas de profundidad para pasar inadvertidos. Los trabajadores actuaban con toda tranquilidad, como si estuvieran llevando a cabo alguna clase de tarea monótona. Wang dirigió la mirada al espacio entre los dos pilares. Aunque parecía vacío, las cuerdas letales ya estaban en posición. El objetivo se encuentra a 4 kilómetros de la cítara. Stanton dejó el walkie-talkie en el suelo para seguir la conversación con Wang. La segunda vez que vine fue a finales de 1999, Dijo. para asistir a la entrega del canal. Cuando llegamos al edificio de la autoridad, vimos que faltaba la bandera estadounidense. Al parecer, nuestro gobierno había solicitado arriarla el día anterior para evitar la vergüenza de hacerlo con público. Por aquel entonces, pensaba que estaba siendo testigo de un hecho histórico. Ahora, en cambio, me parece insignificante. El objetivo se encuentra a 3 kilómetros de la cítara. Insignificante, sí, repitió mecánicamente Wang. No prestaba atención a Stanton. El mundo entero había dejado de existir para él, a excepción de aquel punto en el que sabía que iba a aparecer el juicio final. El sol, que había salido por el Atlántico, comenzaba a ponerse por el Pacífico, y el canal resplandecía con una luz dorada. La cítara de la muerte se mantenía en pie. Sus dos pilares quedaban oscurecidos al no reflejar la luz. Parecían más viejos incluso que el canal. El objetivo se encuentra a 2 kilómetros de la cítara. Stanton hizo caso omiso a la voz que surgía del walkie-talkie. Desde que supe que la flota alienígena había partido en dirección a la Tierra, es como si hubiera empezado a perder la memoria, dijo. Es extraño. Soy capaz de recordar muchas cosas del pasado, detalles importantes de las guerras en que participé. Creo que es por lo que le comentaba hace un momento. Me resultan insignificantes en comparación con lo que se avecina. Después de una revelación así, uno se convierte en alguien completamente nuevo. He estado dándole vueltas a cómo sería hoy la humanidad si hubiéramos conocido la invasión hace unos 2000 años. ¿Es usted capaz de imaginárselo, profesor? No, respondió Wang, sin mirarlo, absorto en sus pensamientos. El objetivo se encuentra a 1,5 kilómetros de la cítara. Profesor, para mí es usted el Gaillard de nuestra era. Esperamos con impaciencia ese nuevo canal de Panamá que construirá.
El ascensor espacial no deja de ser un canal, ¿verdad? De la misma manera que este canal conectó dos océanos, su ascensor conectará la Tierra con el espacio. Wang comprendió que el coronel estaba diciéndole todas esas cosas para tratar de confortarlo. Aunque no surtía efecto, apreció el gesto. El objetivo se encuentra a 1 kilómetro de la cítara. El juicio final hizo su aparición por un recodo del canal. La luz del atardecer lo convertía en una gran silueta negra que se cernía sobre las olas doradas. Wang no había imaginado que aquel buque de 60.000 toneladas resultaría tan grande. Era como si un nuevo pico hubiera irrumpido de pronto en el paisaje. Aunque sabía que el canal era capaz de acomodar naves de hasta 70.000 toneladas, al ver aquella mole desplazarse en un espacio tan estrecho, no pudo evitar tener la extraña sensación de que el agua dejaba de existir y el buque era una montaña que avanzaba sobre tierra firme. Una vez sus ojos se acostumbraron a la luz del atardecer, pudo apreciar que el color del casco era negro y la superestructura, blanca. La antena parabólica había sido desmantelada. El rugido de los motores resonaba en el ambiente, acompañado del chapoteo de las olas contra la redonda proa. Conforme la distancia entre el barco y la cítara se acortaba, a Wang el corazón le latió cada vez más deprisa y comenzó a faltarle la respiración. Sintió ganas de salir corriendo de allí, pero al mismo tiempo carecía de las fuerzas para hacerlo. De pronto se sorprendió odiando con todas sus fuerzas a Chixiang. ¿Cómo se le podía haber ocurrido aquel plan? Realmente era tan diabólico como había dicho aquella representante de las Naciones Unidas. Sin embargo, al mismo tiempo que lo maldecía, Wang estaba seguro de que se sentiría mucho mejor si lo tuviera a su lado. El coronel Stanton lo había invitado, pero el general Chang se opuso a autorizar su presencia, alegando que Daqin estaba donde se le necesitaba. Wang sintió que el coronel le daba unas palmadas en la espalda. Profesor, todo esto pasará. En aquel preciso momento, el juicio final atravesaba el letal Wuchang. A Wang se le erizó el vello en cuanto la proa se adentró en aquel espacio aparentemente vacío, pero no sucedió nada. El enorme casco prosiguió su camino. Cuando iba por la mitad, a Wang lo asaltaron las dudas. ¿De verdad existían los filamentos? ¿Se habrían caído? Entonces reparó en un pequeño detalle que se encargó de disipar todas sus dudas. La antena que coronaba la superestructura se había partido en dos y cayó rodando. Pronto hubo un segundo signo inequívoco de la presencia de los nanofilamentos, uno que casi consiguió que se desmayara. La cubierta del barco estaba vacía, a excepción de un hombre que se dedicaba a humedecer los amarres con una manguera. Desde su posición privilegiada, Wang lo vio todo con claridad. Cuando la sección del buque en que se encontraba aquel hombre pasó entre los pilares, la manguera se partió en dos y el agua comenzó a chorrear. Seguidamente, el hombre se agarrotó, soltó la boca de la manguera, permaneció erguido unos instantes y acto seguido se desmoronó. En el momento de impactar contra el suelo, ya estaba partido en dos. La parte superior trataba de arrastrarse sobre un creciente charco de sangre, pero no lo hacía con los brazos, sino con unos muñones de color granete. Las manos yacían allí cerca. Después de que la popa pasara por entre aquellos pilares, el juicio final siguió adelante sin aminorar la marcha. No parecía sufrir contratiempo alguno, hasta que Wang oyó que el sonido de los motores se convertía primero en un extraño chirrido y luego en un zumbido ensordecedor, parecido al que hubiera resultado de una llave inglesa, o muchas, encalladas en el motor, impidiéndole moverse. Wang sabía que aquel estruendo resultaba de haber rebanado las partes giratorias del motor. A continuación, tras un crujido desgarrador,
Una enorme pieza puntiaguda abrió un boquete en uno de los lados del casco. De ella se desprendió un pedazo que salió despedido y cayó al canal, originando una gran columna de agua. Wang la reconoció como una sección del cigüeñal. Del boquete abierto comenzó a salir humo. El juicio final se desvió poco a poco de su rumbo, arrastrando su humeante cola. Terminó chocando con la orilla izquierda. Wang vio que la gigantesca proa se deformaba al colisionar con la roca, que se abría como si de agua se tratara, expulsando regueros de tierra. Al mismo tiempo, la nave se disgregaba en más de 50 capas horizontales de medio metro de grosor. Las superiores se deslizaban a mayor velocidad, con lo que la estructura parecía una enorme baraja de cartas. El chirrido de las capas, al rozar unas con otras, recordaba a unas incontables uñas arañando el cristal. Para cuando aquel ruido cesó, el juicio final se había desparramado sobre la orilla. Sus secciones se apilaban como los platos de una torre que se le hubiera caído a un torpe camarero. Las superiores se deslizaron a una distancia mayor y, conforme se superponían, ablandadas como si fueran de tela, se fueron confundiendo entre sí, adquiriendo formas imposibles de atribuir a nada que jamás hubiera pertenecido a un barco. De pronto, un gran número de soldados comenzó a descender hacia el agua. Wang se sorprendió al ver a tantos hombres a su alrededor. A continuación, en el cielo apareció una flota de helicópteros que, al alcanzar la superficie del canal, para entonces cubierta de una iridiscente capa de petróleo, se posaron sobre lo que quedaba del barco y procedieron a verter grandes cantidades de polvo y espuma contra incendios. En cuanto el fuego se hubo extinguido, desde otros 3 helicópteros, varios paramilitares comenzaron a descender por sendos cables. Para entonces, el coronel Stanton se había marchado. Wang tomó los binoculares que se había dejado encima del sombrero y, tratando de controlar el temblor de las manos, comenzó a observar el juicio final. A pesar de que sus restos estaban casi totalmente cubiertos de espuma, aún quedaban resquicios en los que podían verse algunos de los cortes. Su superficie era tan lisa como la de un espejo y reflejaba la luz del atardecer. Wang localizó en una de ellas un punto granate. No estaba seguro de si era sangre. Tres días después. ¿Diría que conoce bien a la civilización trisolariana? No, la información de la que disponemos es muy limitada. A excepción de Mike Evans y de aquellos líderes adventistas que interceptaron sus mensajes, nadie más tiene una imagen veraz y detallada de la civilización trisolariana. Entonces, ¿por qué ha depositado tantas esperanzas en ella? ¿Qué le hace creer que los trisolarianos lograrán reformar y perfeccionar nuestra sociedad? El hecho de que sean capaces de cruzar la enorme distancia que separa su mundo del nuestro implica que su ciencia ha alcanzado un nivel extremadamente alto. Una sociedad con una ciencia tan avanzada debe poseer valores morales igualmente evolucionados. ¿Le parece que esa conclusión tiene rigor científico? Permítame una conjetura, y corríjame si me equivoco. Usted está marcada por la influencia de su progenitor, y este a su vez por el suyo, quien, como tantos hombres de su generación, veía la ciencia como la única posibilidad de salvación de China. No lo sé. Debe saber que hemos logrado hacernos con todos los mensajes trisolarianos interceptados por los adventistas. ¿Oh? ¿Qué ha sido de Evans? Murió durante la operación de captura del juicio final. La postura en que quedó su cuerpo nos condujo hasta los ordenadores que contenían copias de los mensajes. Por fortuna,
Todos estaban transcritos en el lenguaje autointeligible de Costa Roja. ¿Contenían muchos datos? Sí, alrededor de 28 gigas. Eso es imposible. La comunicación interestelar es muy ineficiente. ¿Cómo fueron capaces de transferir tal cantidad de información? Al principio pensamos lo mismo, pero las cosas no son como las habíamos imaginado. Van mucho más allá de lo que nadie, ni en sus pronósticos más audaces, podrían haber vaticinado. Le propongo una cosa. Aquí tiene una selección de los documentos incautados. Léala y comience a enterarse de lo que se esconde tras su idealizada civilización crisolariana. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.